Listo. Perfecto. Bueno, pues les presento al doctor Jorge García Villanueva. Él es profesor investigador en la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Ajusco, en Ciudad de México. Y bueno, pues es investigador nivel SNI 1 y ha trabajado pues muchísimas publicaciones, es asesor de tesis, no solo en la Universidad Pedagógica Nacional, sino también en la Universidad de Anáhuac. Y bueno, pues tiene una gran experiencia y trayectoria en la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. Y actualmente pues es el coordinador de la especialidad en género en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, pues sin más preámbulo, le cedo el micrófono al doctor para que nos dé la charla el día de hoy. Muchas gracias, doctora Leti. Buenas noches a todas, todos. Vamos a platicar un poquito acerca de cuestiones metodológicas para pensar, reflexionar qué no es una tesis, qué sí es una tesis, cuáles son las características de los informes de investigación, de los de intervención y un poquito acerca de las temáticas de estudio que cada tipo de trabajo involucra, ¿no? Bueno, para empezar, ¿qué cosa no es una tesis? Una tesis no es una compilación de textos que yo haya leído eh, o un conjunto de resúmenes de los textos de los materiales que me encontré. Tampoco es un copia y pega de documentos y mucho menos es un una colección de libros y artículos. No es un documento extenso la tesis. La tesis, al contrario, es un documento breve a través del cual yo le voy a explicar a alguien un trabajo de investigación, intervención que yo hice para, en este caso, obtener mi título de licenciatura. Eso sí, es una tesis, es un informe, es un documento en el que yo doy cuenta de los pasos que seguí para hacer una investigación o una intervención y los resultados que encontré, así como los aprendizajes que di de parte de ello. ¿Cómo es la tesis de licenciatura? Dependiendo de cada licenciatura y de cada universidad, más o menos podemos distinguir tres tipos de tesis muy genéricos. La tesis tipo ensayo o tesis clásica, que es más común de las humanidades, como sería en el caso de la filosofía, de la sociología quizá, de la propia pedagogía, ¿no? Hacer ensayos, ¿no? Donde se defienden ideas. Las tesis de tipo informe de investigación, que son más propias de las ciencias eh, aplicadas o de las profesiones, y o de las ciencias exactas también, y las tesis tipo informe profesional o informe de intervención o de investigación aplicada. Esos son los tres tipos de tesis más comunes que podemos encontrar, ¿no? ¿Cómo es nuestra tesis profesional, nuestra tesis de licenciatura? En ella decimos, en general, qué hicimos, para qué lo hicimos, cómo lo hicimos y qué resultados obtuvimos. Eso es lo que en general decimos en una tesis o incluso un artículo en una revista. Ustedes lo pueden abrir, lo pueden hojear, lo pueden leer completo y van a encontrar que te dice qué hicieron, para qué lo hicieron, cómo lo hicieron y qué resultados obtuvieron. Estos son como puntos clave que vamos a tener en todos los informes de investigación o de intervención. Nuestros objetivos a la hora de hacer una investigación normalmente eh, podemos estructurarlos en estos tres niveles
¿no? Empezando por el objetivo general, después vamos a los objetivos particulares y luego a los objetivos específicos. Los objetivos generales suelen ser representados con verbos tales como evaluar, analizar, implementar o demostrar, mientras que los objetivos particulares podrían estar en verbos de un nivel jerárquico inferior a los anteriores, de acuerdo con las taxonomías de Bloom o Marzano, como describir, diseñar, comparar. Y los objetivos específicos siempre van a ser acciones muy, muy pequeñitas, y los pasos más pequeños a dar para efectuar todos los demás objetivos, como por ejemplo identificar, medir, señalar, por decir solo algunos de muchos otros que pueden estar presentes en una tesis o en una investigación. ¿Cuáles son las partes del informe de investigación? Sea que yo haga mi informe de investigación extenso o breve, va a tener más o menos estos 6 apartados. Si es un informe de investigación extenso, estamos hablando de una tesis muy probablemente, o de un libro. Y si es un informe de investigación breve, estamos hablando de un artículo seguramente, ¿no? Como sea, las partes de este informe se van a sintetizar en una introducción, donde normalmente se explica el, el, el qué de la investigación que estamos haciendo y qué se pretende con ella. Después viene el marco teórico referencial, donde yo expongo los aspectos teóricos en los que me estoy basando para hacer la investigación. Después viene el capítulo del método, que es donde yo puedo dar cuenta de los pasos a seguir para efectuar mi trabajo. Posteriormente expongo los resultados que tuve de ese trabajo sin interpretarlos, porque eso lo voy a hacer en el apartado de discusión. En ese apartado de discusión yo interpreto los resultados que encontré a la luz de la teoría del que yo cité en el marco teórico referencial. Y después, posteriormente, concluyo. Las conclusiones se van a estructurar en función de los objetivos de la investigación o en este caso de la investigación. Voy a decir si los alcancé, si los cumplí o no los cumplí y qué limitaciones tuve para alcanzarlos. ¿Cuál es el contenido de la introducción? La introducción suele tener una advertencia o un posicionamiento del autor, donde nos diga desde dónde está mirando las cosas y qué podemos esperar y qué no de su investigación. Viene también ahí la justificación del trabajo. La justificación la vamos a entender como un texto breve, un texto tipo ensayo, donde yo explico por qué esta investigación forma parte o puede formar parte de mi perfil de egreso en este caso, de la licenciatura en psicología o en pedagogía o en la que yo me encuentre. Va a incluir también, además de la justificación, los conceptos o elementos complementarios que no se desarrollan en el marco teórico referencial, pero que yo necesito que estén claros, que el lector los tenga presentes como yo los veo para entender mi investigación como yo quiero que se entienda. Y por último, la parte más sencilla de la introducción, pues es la presentación del informe como tal, sus partes o capítulos o secciones. Esos serían los componentes de la introducción del trabajo de informe de investigación.
Posteriormente tenemos el apartado del marco teórico referencial. En este apartado, lo que vamos a hacer es incluir a los autores en quienes yo me estoy basando para hacer mi estudio, para hacer mi investigación, o bien la corriente teórica en la que yo estoy posicionado, o bien mencionar las investigaciones antecedentes en las que yo estoy colocado para entender la investigación y a las cuales yo les estoy dando de alguna manera una continuidad. Asimismo, los conceptos o ideas en los que se basa el autor de la tesis, en este caso. Este marco teórico referencial se va a extender tanto como sea necesario para que quede claro desde dónde estoy mirando las cosas y con qué elementos teóricos. ¿Cómo lo voy a construir? Con ayuda de las bases de datos especializadas, de los repositorios institucionales y de sitios como Redalyc, Latindex, EBSCO y demás, donde yo puedo tener acceso a artículos de investigación en torno al tema que estoy trabajando para poder desarrollar este marco teórico referencial. Posteriormente viene el capítulo del método. En este capítulo del método, lo que yo voy a hacer es incluir la problematización o planteamiento del problema. Esa problematización o planteamiento del problema es un texto breve tipo ensayo en el cual yo digo, como autor de la investigación, yo digo qué estoy mirando y desde dónde lo estoy mirando, con qué elementos teóricos, y voy a dejar muy claro lo que sí estoy estudiando de lo que no estoy estudiando. Voy a establecer también qué tipo de investigación estoy desarrollando. Es decir, si se trata de un trabajo positivista, voy a decir si es una investigación experimental, cuasi experimental, correlacional o causal comparativa, o bien si se trata de un trabajo sociocrítico o interpretativo, si se trata de una investigación del desarrollo, descriptiva, evaluativa, o si es una investigación acción participativa, o si es una investigación por estudio de caso. Ujú. Todo esto yo lo tengo que considerar a la hora de establecer cuál es el tipo de investigación con el que yo estoy trabajando. Voy a hacer también la descripción del contexto en el que se efectúa la investigación. Voy a dejar claro cuáles son las condiciones, las circunstancias de tiempo, lugar en el que se desempeña el investigador para colectar los datos de la investigación. Voy a decir también cuáles son las características de las personas participantes. Voy a decir, a describir la muestra si es una investigación positivista, o voy a decir las características de las personas que participaron como mis informantes, si se trata de una investigación más de tipo interpretativo o sociocrítico. En el método también voy a describir las técnicas e instrumentos que empleé para colectar los datos de la muestra o o de los participantes del estudio. Voy a decir tanto las técnicas como los instrumentos utilizados. Recuerden siempre que una técnica es un conjunto de acciones que yo emprendo, en este caso para extraer datos o información, y los instrumentos son siempre objetos materiales que se utilizan con las técnicas. Por ejemplo, puedo aplicar la técnica de análisis documental
y para hacer el análisis documental yo usé una lista de verificación. Ese sería el instrumento. Puedo usar una técnica de análisis de contenido y para esa técnica yo utilicé una guía de análisis de contenido. Puedo aplicar la técnica de observación y yo desarrollé una guía de observación para efectuar mi observación, valga la expresión. Puedo aplicar entrevista y para la entrevista puedo tanto usar un cuestionario o un guión de entrevista si se trata de una entrevista estructurada, o puedo usar una guía de entrevista si se trata de una entrevista semiestructurada. Puedo también aplicar la técnica de encuesta, para lo cual se utiliza un cuestionario. O puedo aplicar la técnica de grupos focales o de discusión, para la cual voy a usar guías de moderación. Todo esto va a depender, obviamente, del tipo de investigación que yo emprenda. También voy a terminar el apartado del método describiendo todo el método o todo el procedimiento de los pasos que yo seguí para analizar para extraer y analizar la información que yo voy a presentar en este informe. Y por último, menciono las consideraciones éticas que yo seguí para proteger la integridad, los datos de las personas participantes en la investigación. También debo mencionar ahí el apego a las cuestiones o criterios de mi institución en torno a cómo hacer investigaciones. Después viene el capítulo de resultados. En ese capítulo de resultados, lo que yo voy a hacer es describir lo que encontré tal cual se encontró. Voy a tratar de evitar interpretarlo. Voy a decir, voy a presentarle a mi lector las cosas tal cual las dijeron o tal cual las escribieron o tal cual las respondieron las personas que yo investigué. Las voy a presentar en gráficas, las voy a presentar en tablas o en transcripciones cuando son entrevistas o fragmentos de grupos de diálogo, de grupos focales o discusión, o voy a presentar los dibujos que se me encontraron. Eso sí, los voy a presentar de manera ordenada, ya sea por categoría de análisis, por variable o por objetivo. De alguna manera yo los tengo que presentar ordenados. Y luego viene la discusión. La discusión es este apartado donde una vez presentados los resultados, se procede a evaluar e interpretar sus implicaciones, especialmente lo referido a los objetivos de la investigación y a lo dicho por los autores y teorías del marco teórico referencial. O sea, voy a construir una especie de trenza. Una trenza se compone de por lo menos tres hilos. Un hilo es tu discurso como autor de la investigación. Otro hilo son los datos, lo que encontraste, y otro hilo son la teoría o lo que dicen los autores. Y con eso vas a ir dando la explicación, la interpretación de esos datos, de esos hallazgos que tú encontraste en tu investigación. Termino mi informe con el apartado de conclusiones. En ese apartado yo voy a decir si se cumplieron o no los objetivos de la investigación y hasta qué grado. Voy a decir el recuento de los hallazgos principales, ya nada más a modo de mención, nada más. Y voy a enunciar la perspectiva de la investigación, es decir, lo que puede seguir, las líneas que quedan abiertas, las cosas que hay que mejorar o que habría que corregir. Así se hacen las conclusiones de un trabajo de investigación. Viene también el informe de intervención. En el informe de intervención, si se fijan,
También tenemos 6 partes y se parece mucho al informe de investigación. Solo que en este yo voy a decir, a presentar en el capítulo del método. O sea, todo es igual, pero el capítulo del método es lo que vamos a encontrar distinto. Yo voy a presentar el caso en el que yo intervine o los casos en los que yo intervine. Voy a mostrar las técnicas o e instrumentos y las fases de la intervención, del taller, del programa terapéutico, de cómo se llame. Yo ahí lo voy a describir cómo se realizó, de qué fases se compuso, etcétera. Y voy a cerrar igualmente con las consideraciones éticas, los pasos que yo seguí para salvaguardar la integridad de las personas participantes y el buen nombre también de las instituciones involucradas. Aquí en los resultados, igual, yo voy a describirlos tal cual se presentaron. Los voy a mostrar en gráficas, en tablas, en transcripciones, en dibujos. Y en la discusión, lo que voy a hacer es evaluar e interpretar las implicaciones de esos resultados. Qué tan buenos fueron, qué tan acordes con la teoría, qué tanto puedo explicar lo que logré con respecto a los objetivos de la intervención. Si eso es atribuible o no a mi método aplicado, a mi programa de intervención, también lo tengo que explicar ahí. Y tengo que decir si esto es congruente con la teoría que yo tengo en el marco teórico referencial. En las conclusiones voy a escribir el pronóstico del caso si continúan las condiciones en que yo lo dejo. Voy a reflexionar sobre la eficacia de la intervención realizada, qué tanto fue útil o no, y voy a dejar abiertas preguntas sobre el caso o sugerencias para continuar su intervención. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Yo tengo que tener claro que mi campo de, o mi campo de acción o de estudio o de intervención está en esta conjunción. Estamos hablando de educación y psicología, estamos en un espacio muy particular donde convergen varias disciplinas, varias perspectivas teóricas, y yo tengo que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar mi problema de investigación o de visualizar mi problema de intervención. Aquí les tengo algunos ejemplos de objetivos de investigación. Vean los verbos en amarillo. Puedo proponerme como investigación, analizar la relación entre una cosa y otra, o evaluar el efecto de una variable sobre otra, o describir los elementos de algo, o implementar, es decir, diseñar, aplicar y evaluar un programa, un taller o algo. En el caso de los objetivos de intervención, yo puedo tener como objetivos reducir un comportamiento, favorecer otro comportamiento, disminuir una conducta, implementar un programa. Esto es aplicarlo y evaluarlo. O puedo plantearme el diagnosticar las necesidades educativas de un alumno o hacer un diagnóstico clínico de alguna situación. Entonces, yo con esto cerraría esta presentación para que ahora ustedes pasen a la parte de las preguntas que tenían preparadas. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Vamos a dar la voz a algunos. Yo de entrada voy a leer las preguntas que ya tenemos aquí preparadas
y voy a hacer como un bonche de preguntas para que se respondan. Las primeras tres preguntas son de Sofía Carrillo. Ella pregunta, usted como experto en la investigación, ¿qué método prefiere trabajar? ¿Cuanti, cuali, mixto y por qué? Al momento, la segunda, de realizar un instrumento de investigación, ¿qué es lo que considera usted como fundamental? Y la tercera es alguna experiencia que nos quiera compartir en una investigación que te haya gustado. Ok. Bueno, a mí me gusta más la metodología cualitativa porque tiene más chance de uno de dialogar con los participantes y de conocerlos mejor. Sin embargo, también ha habido investigaciones con métodos cuantitativos que yo he hecho y que, bueno, también han tenido sus aspectos interesantes y demás. Lo importante es que tengamos claro qué queremos hacer, qué pretendemos alcanzar con la investigación y en función de eso se da naturalmente la elección de los métodos y técnicas a utilizar. La segunda pregunta era, Leti. Sí, se trabó un poquito, perdón. Ah, Vamos con la segunda ronda. Pregunta Rebeca Galindo, ¿qué programa recomienda para el análisis de datos tanto cuantitativos y la segunda como cualitativos? Muy bien. De programas no tengo así como un predilecto. Para la información estadística, si ustedes saben usar Excel, con Excel es suficiente para hacer los análisis estadísticos. Hay muchos, ¿cómo se llaman? Extensiones o complementos de Excel que pueden descargar desde la página de Microsoft para hacer todos los análisis estadísticos. No es necesario un software especial. Eh, en el caso del análisis cualitativo, hay programas como el Atlas T, el InVivo y otros, pero en realidad lo que es importante es que al menos la primera vez que haces un análisis de entrevistas o de grupos o de este tipo cualitativo, que sí lo hagas a mano para que entiendas las entrañas de este proceso y que sepas utilizar adecuadamente los software que existen para apoyarte. Excelente. Vamos a ir un poquito rápido. Voy a leer algunas más y luego le voy a dar voz a dos estudiantes. Sí, Bueno, la tercera ronda es de Regina y dice, ¿qué consejos nos darías para tener una buena redacción en nuestras investigaciones? Y dos, ¿cómo podemos delimitar un tema que es muy general a algo específico? ok. Para la redacción no hay más que ensayar. Necesitamos escribir, leer lo que escribimos, dárselo a leer a alguien más y preguntarle qué entendió. Si esa persona entendió lo que yo quería decir, estoy escribiendo bien. Si no se entiende, es muy probable que no esté escribiendo bien. Es importante que leamos lo que escribimos porque eso nos ayuda a corregirlo, a presentarlo de una manera más adecuada, más apropiada. Entonces, yo sí les recomiendo que escriban y se detengan a leer lo que van escribiendo para que ustedes mismas puedan ponerle puntos, comas y hacerle los ajustes necesarios al trabajo. Para delimitar un problema, eh, primero piensen ustedes qué quieren hacer, qué es lo que realmente les interesa de ese trabajo, de ese tema, de ese tópico. Una vez que piensan en eso y que ya tienen más o menos la respuesta establecida, vayan y lean artículos, busquen en Redalyc, busquen en la base de datos que quieran, busquen artículos relacionados y vean de qué van las investigaciones, de qué se tratan las investigaciones en torno al tema, para que ustedes se puedan dar una idea más clara y puedan inspirarse mejor en plantear una delimitación problemática mucho más clara, mucho más factible sobre todo.
Y un siguiente tip que yo les daría, revisen tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, relacionadas con los temas que les interesan. Todo eso les va a ayudar a delimitarlos mejor una vez que ya lo tienen claro. Y bueno, y traten de contestar por escrito a las preguntas: ¿qué estoy viendo y desde dónde lo estoy viendo? Una vez que ya puedes contestar esas preguntas es porque ya tienes delimitado tu problema u objeto de estudio. Gracias, doctor Jorge. Vamos ahora con el equipo de Maritere, Sofía Guillén y Ana Sofi. Ellas tres te preguntan, ¿cómo elegir un tema relevante o de impacto? Dos, ¿cómo ha cambiado la investigación en los últimos años? Y tres, ¿cuál ha sido la investigación que tú has hecho con más retos para hacerse y por qué? Ok, bien. Eh, la relevancia de un tema va a estar en función de muchas cosas. El contexto en donde se desarrolla es un elemento a considerar. No es lo mismo hacer una investigación sobre el uso de las videoconferencias en el aprendizaje escolarizado en el contexto de la pandemia de COVID que hacerlo en el contexto posterior a la pandemia. Son contextos diferentes. La relevancia va a estar en función de ese contexto, no solamente del contexto, pero es un elemento importante. Otro factor importante para determinar si algo es relevante o no es la relación que tiene con el plan de estudios, con el perfil de egreso, sobre todo de la licenciatura que estás estudiando. Y qué tanto el hacer esa investigación ofrece la oportunidad de aplicar conocimientos para resolver un problema o bien para generar nuevos conocimientos en torno a una problemática. Entonces, todo eso está involucrado en el asunto de la relevancia. ¿Cómo ha cambiado la investigación en los últimos años? Yo lo que les puedo decir es que no conozco toda la investigación que se hace ni en psicología ni en educación, pero sí les puedo decir que algo que ha sido decisivo ha sido la incorporación de las tecnologías y de la informática, sobre todo, al procesamiento de los análisis de datos. Eso ha permitido que se hagan investigaciones más rápidamente y en algunos casos con un alcance mayor por el volumen de participantes que se pueden realizar o por la cantidad de trabajos que se pueden procesar gracias a las ayudas informáticas. Eh, También ha cambiado por necesariamente por el asunto de la pandemia, ¿no? Actualmente tendríamos que revisar los temas y ustedes pueden ver que muchos temas de investigación tienen relación con las condiciones de aislamiento, con los periodos de atención, con el papel de las TIC en el aprendizaje, etcétera. Entonces, la investigación está viva como lo es toda la actividad humana en general. La investigación con más retos ha sido una sobre, eh, ¿cómo decirlo? Sobre los aspectos relacionados con la corrupción y con las malas prácticas al interior de las universidades por parte de la propia comunidad académica. Esa ha sido la que más retos ha tenido porque es muy difícil que los propios docentes quieran hablar sobre problemas y conductas que los atañen en su día a día. Eso ha sido muy complicado de lograr tener informantes, personas con quienes platicar acerca de cómo han sido sus experiencias en esto. Sin embargo, pues ha sido también una de las investigaciones más provechosas que he tenido. Muchas gracias, doctor Jorge. Y ahora nos pregunta Héctor,
¿Consideras que la pedagogía, bueno, recordemos que aquí están dos grupos, tenemos a pedagogos y a psicopedagogos ya en su penúltimo semestre? Dice, ¿consideras que la pedagogía es un área suficientemente investigada? No, ningún área está suficientemente investigada. El- Me parece que esa es una de las razones por las que conviene hacer tesis de investigación para generar más más profundo y más nuevo conocimiento en torno a los diferentes aspectos que abordan la psicopedagogía, la pedagogía misma. O sea, en el ámbito educativo no acabamos nunca de investigar. La educación y creo que desde cada enfoque particular, sea pedagogía o psicopedagogía o psicología, se tienen muchas cosas que decir y muchas cosas que aprender. Entonces, no está suficientemente investigado. Muchas gracias. Ahora Filiberto te pregunta, ¿qué tipo de temas podemos encontrar al momento de establecer nuestra idea inicial de investigación? Igual en pedagogía. ¿Qué tipo de qué, perdón? De temas. ¿Qué tipo de temas pueden considerar? Ajá. O si no se comprende, igual puede abrir micrófono Fili para que nos explique a qué se refiere. A ver. Sí, pues hola Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, mi pregunta va más o menos ¿cómo lo puedo decir? Como, por ejemplo, ya me imagino que tú sabrás perfectamente que, por ejemplo, antes de empezar una investigación, pues ya hay como unos antecedentes de dicha investigación, entonces como cuáles temas serían los más adecuados para investigar y tener una idea inicial para tu propia investigación. No sé si quedó un poquito más claro. Podrías empezar por lo que revisas en los libros, ¿no? Sobre el tema que te interesa. ¿Qué cosas ya se saben, ¿no? Y ver, lo puedes ir estirando hasta preguntándote de esto que se ha dicho recientemente, qué se sabe de esto recientemente. También puedes relacionarlo con aspectos del contexto actual. Por ejemplo, no sé, se me ocurre un tema que está muy presente actualmente es el de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, ¿qué se sabe de esto en torno a la diversidad sexual? ¿O qué se sabe de esto en relación con la pandemia del COVID? ¿O qué? ¿Sí me explico? O sea, como pensar en ideas de cosas cotidianas que uno va viviendo y relacionarlas con los temas que ya están de alguna manera estudiados y de que de alguna manera ya se dan muchas cosas por sabidas de estos temas. De acuerdo, Jorge, muchas gracias. Gracias, Fili. Ahora leo la pregunta de Andrea Ponce. Ella pregunta, ¿qué Sí, te llevó a ti a ser investigador? pues yo más que investigador soy docente, no me veo más como investigador, me veo más como docente, un profesor, un psicólogo que hace investigación. Yo soy muy curioso, entonces a veces me planteo preguntas de ¿y cómo será esto? ¿O cómo funcionará esto en relación con aquello? ¿No? Y es cuando pues surge la idea de investigar sobre tal o cual tema. Así han sido los temas de investigación que yo he desarrollado. Algo que también es importante es que eh, he buscado colaborar con personas que se interesen por los mismos tópicos, por los mismos asuntos y que juntas creemos un proyecto de investigación y un informe de investigación que pueda darnos satisfacción a ambas partes. Entonces, es como cuando te ponías a jugar con tus amiguitas o amiguitos en la infancia y que juntos hacían un juego divertido. Es algo parecido, pero pues con la investigación. Eh, pero definitivamente a mí me gusta más la docencia.
Ok, muchas gracias, Jorge. Y ahora le voy a ceder la palabra a Valeria Rubí, que ella te quiere hacer Adelante. una pregunta. Bueno, del tema, como lo empezaste al principio, mencionabas los pasos para la metodología. ¿Crees que siempre tiene que ser lineal la manera de llevarlos a cabo o puede variar o implica que sea como que un esfuerzo más o que sea como que más inconclusa? No, no, no es lineal. Parece lineal porque queda por escrito de esa manera, pero no es lineal. La investigación es un proceso recursivo. Vas y vienes al mismo punto una y otra vez y conforme vas y vienes, vas corrigiendo y vas haciendo ajustes. Pero lo que queda por escrito no refleja ese proceso recursivo que es el hacer investigación. Eso es importante, es muy buena tu pregunta. Muchas gracias. A ti. Excelente. Ahora, igual le cedo la palabra a Fabiana. Fabiana, si quieres hacer una pregunta, es el momento. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta y me gustaría saber si existe alguna regla en cuanto al número de objetivos que se debe tener una investigación. No, no hay una regla para eso. Fíjate que esa es una pregunta también recurrente. Y yo en su momento me la hice también. No hay un número mínimo ni máximo de objetivos. Lo que sí hay son criterios para que tú establezcas eh, cuándo ya un objetivo sería otra investigación. Y este es el siguiente. Una investigación tiene un solo objetivo general. No puedes tener varios objetivos generales. A cada investigación corresponde uno y solo un objetivo general. Entonces, cuando tú planteas un objetivo que ya implica hacer toda una serie de cosas, igual que el objetivo general, ya estás planteando otra investigación y ese sería su objetivo general. Entonces, eso sí hay de criterio. Y, y lo que yo les sugiero es que procuren desagregar, descomponer todos los objetivos en las acciones más pequeñas que sea posible para que estas a su vez las escribas como objetivos específicos y particulares de la investigación. Muchas gracias. De nada. Gracias, Fabiana. Ahora te leo dos preguntas de Sofía Rubalcaba. Ella te pregunta, ¿en qué ocasiones recomiendas hacer focus group y por qué? ¿Y qué consejo das a alguien que va a iniciar un proceso de tesis de licenciatura? Ok. Los, los grupos de discusión o los grupos focales son de interés cuando tienes la curiosidad o el interés de conocer la opinión o la información que te da un conjunto de personas sobre una temática. O bien cuando quieres abarcar varias personas que te den una colección de características o de información sobre una temática y que no necesitas hacer unas entrevistas con cada una para abordar esos puntos. Eh, También es importante que si el grupo de discusión lo haces con el interés de lo que opine el grupo, que no pierdas de vista que el consenso es lo que tú te vas a llevar y no las voces individuales. Entonces, cuando nos interesa más la voz individual, estaríamos frente a la necesidad de hacer entrevistas, mientras que cuando estamos más hacia el interés grupal, estaríamos hablando de grupos de discusión o grupos focales. La otra pregunta, ¿cuál era? Perdón. Sí, ¿qué consejo le darías a alguien que esté iniciando un proceso de tesis de licenciatura? Ah, sí. Eh, que vayas a Redalic, es muy buena fuente de información y busques con tus palabras clave, busques
artículos que hablen sobre lo que quieres hacer tú de tesis. Ve acercándote por lo que tengas en mente. A lo mejor, pues yo pensé en adolescentes y diversidad sexual. O yo pensé en diversidad sexual y pandemia. Pues pones esas palabras y vas viendo qué te sale para que vayas dándote ideas de cómo qué aspectos podrías investigar sobre eso. También revisa tesis, revisa otras tesis, no solo de tu universidad, sino de cualquier otra universidad, acerca del tema o de la población con la que tú vas a trabajar. Eso sería muy útil. Excelente, gracias, doctor Jorge. Ahora nos pregunta Dayanara, sí, ¿qué consejos le darías a los estudiantes que están entrando al área de investigación? En este caso, como la redacción de artículos, su primer artículo de investigación. ¿Y cuál sería la mejor manera para organizar y planear una investigación? La mejor manera para organizar la investigación es hacer una matriz de correspondencia entre los objetivos de la investigación, las categorías o variables, los métodos y técnicas. Con esa matriz de correspondencia tú puedes ir revisando lo que vas haciendo y si tiene o no sentido hacerlo. La otra pregunta, ¿cuál era? Para quienes se inician. Eh, Cerciórense de que saben escribir adecuadamente, eso es importante. Muchas veces los artículos que uno empieza a escribir nos los regresan los dictaminadores porque no se entiende lo que queremos decir, ni siquiera porque esté mal la investigación. Eh, Tomen un curso de corrección de estilo o de redacción académica, eso es importante para aprender a redactar pues con mayor claridad, ¿no? Y sobre todo este ejercicio que les decía, escriban un párrafo y dénselo a leer a alguien más y le preguntan qué entendieron. Y, y hasta que se entienda lo que ustedes quisieron escribir, es que entonces van a tener la seguridad de que ya saben escribir adecuadamente. Excelente, pues bueno, creo que hemos terminado con todas las preguntas previstas, estamos muy a tiempo. Nos quedan unos minutitos, no sé si alguien quiera abrir su micro para hacer algún comentario adicional por ahí. Luciana, Ana Sofía, quien guste puede abrir micrófono para comentar algo adicional a esto. Moni. Yo tengo una duda. Adelante. Bueno, no sé si sea una duda un poco, pues mensa, pero bueno. Tengo duda a veces me cuesta distinguir las investigaciones aplicadas y las básicas. Entonces, pues quería saber si las básicas nunca pueden incluir como, bueno, ay, es que me estoy confundiendo, pero pues toda aplicación se hace, toda investigación se hace para, pues, generar un cambio de cierta manera. Entonces, ¿cómo se distingue la aplicada y la básica? La investigación aplicada siempre va encaminada a resolver problemas, a, a dar a pasar de un estado inicial de una situación a un estado ideal o alcanzado a través de una intervención. La investigación aplicada siempre es eso. La investigación básica es averiguar qué ocurre o cómo es algo y ya. No necesariamente tiene una relación con resolver un problema práctico o un problema real, ¿sale? Entonces eso también para que ustedes lo tengan. No sé si te respondí adecuadamente. Sí, muchas gracias.
Gracias a ti. Y bueno, pues ya vamos cerrando. Nos queda tiempo para una última pregunta. A ver quién se anima a preguntar, a comentar. Aprovechando que está aquí el doctor Jorge desde Ciudad de México y que, pues bueno, como les comentaba, pues él es el coordinador de la especialidad en género allá en la UPN y sus investigaciones son mayoritariamente cualitativas. Entonces, como ya lo comentó, igual si quieren hacer algún comentario sobre el tema, algo que les llame la atención de esta charla de esta noche, es bienvenido. No, pues estuvo muy interesante y yo creo que nos da más luz de cómo seguir en el proceso de nuestra tesis, porque pues ahí apenas vamos empezando, pero pues creo que nos deja más claro algunas cosas. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo también quería dar las gracias. Estamos 3 de aquí a punto de presentar el EGEL, entonces también muchas ideas de investigación nos quedan muy claras. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien más que quiera comentar? Y si no, para despedirnos. Muy bien. Rebe. Yo Muy bien. yo nada más quisiera saber, o sea, perdone, Adelante. si tienes como, bueno, no sé, como nos estamos enfrentando a nuestra primera tesis, porque apenas es licenciatura, o algunos a sus primeras investigaciones, a veces pues está el estrés presente como en estas situaciones. No sé si a ti te pasara, y si en caso de que a ti te pasara, ¿tienes alguna estrategia como para lidiar como muy personal sobre el estrés o como estos como momentos donde no fluye la creatividad? Porque a veces uno se encierra mucho y pues uno puede dejar de escribir cuando no fluye, ¿no? Aplica técnicas de respiración diafragmática. Eso te va a servir de mucho. Ayuda mucho para controlar el estrés, para controlar el dolor, el enojo. Entonces, yo les diría que como psicopedagogas, como pedagogas, como psicólogos, hay que saber aplicar la respiración diafragmática y es muy buena técnica. Gracias. De nada. Pues bueno, yo creo que ya cerramos esta tertulia, esta charla. La verdad, pues no resta más que agradecerte, Jorge, por todo lo que nos orientaste el día de hoy. Y aunque fue breve, creo que nos diste mucha pauta. Esta sesión, pues si gustas, la compartimos ahí en el grupo para que los chicos y las chicas puedan recuperarlo y recuperar algún dato que se mencionó. Y pues nada, que a nombre de la Universidad Panamericana te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros y a la brevedad pues te hacemos llegar tu constancia. Gracias chicos, chicas por esta noche y por sus Gracias. preguntas. Buenas Gracias. noches. Hasta Cuídense. luego. Un Muchas saludo. gracias. Muchas gracias, Jorge. Bye. Buenas noches.